por aquí. Pues sí, por temas logísticos tenemos este super espacio, pero pues es un espacio que va a resonar todo lo bonito que tienen por decir esas dos increíbles personas. Pues bueno, buenas tardes, mi nombre es Emilia Rosales y el día de hoy quiero dar la bienvenida y agradecer a todos y todas las personas presentes en esta segunda edición del panel En tus zapatos. El propósito de este evento es crear un espacio para que las personas pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad o grupos que han sido discriminados y violentados por su género, orientación sexual o condiciones físicas logren alzar la voz y dar su versión de la historia y que con ello se pueda crear conciencia sobre las diversas discriminaciones y violencias que las mujeres, personas con discapacidad y personas pertenecientes a comunidad queer o LGBT experimentan. Esperamos que para este evento sea de su total agrado y puedan llevarse un aprendizaje y empatía de ello. Un aplauso, por favor. Ahora, como la presentación a nuestras panelistas, es preciso que antes de continuar le daremos la bienvenida a cada una de ellas y comenzaremos con la doctora Raquel Acuña González, destacada desde su educación primaria y es una experta en biotecnología y música. Graduada con honores en Ingeniería en Biotecnología y ha contribuido a investigaciones en el Centro de Biotecnología FEMSA y ha obtenido un doctorado en Biotecnología con una estancia en la Universidad de Houston. Introdujo el concepto de bioacústica molecular, además de su trabajo científico, que se ha destacado como educadora y baterista profesional aquí en la ciudad de Monterrey. Y actualmente está escribiendo un libro de divulgación científica sobre la biología y diversidad LGBTQ+. También tenemos la presencia de la licenciada en Psicología Paulina Hernández Andrade, quien es profesora del Departamento de Gestión y Liderazgo desde febrero de 2023. Cuenta con 10 años de experiencia en diferentes departamentos de recursos humanos en empresas nacionales e internacionales. Actualmente es socia de QGA, consultores en temas contables, fiscales y de capital humano. Entonces, ¿mencionas tu maestría, por favor? Me quitaron la maestría. Tengo una maestría, es un MBA, lo hice en EGADE. Sí, es una maestría en administración de empresas. También es maestra. Entonces, pues les pido otro fuerte aplauso para nuestros panelistas del día de hoy. Y pues sin nada más por agregar, comenzaremos con este panel de discusión y la primera pregunta es la siguiente. Al momento de entrarse en el mundo laboral, ¿cuál fue el reto más grande con el que te enfrentaste, Raquel? Bueno, el primer reto como tal, pues es el primer paso de estar ahí enfrente de la persona que va a decidir si pasas o no al siguiente nivel, así en RH. Entonces, muchas veces la impresión que das es como que lo más importante, más que el currículum, más que muchas otras cosas. Porque al final no es muy difícil cumplir absolutamente con todo lo que se requiere de una empresa, lo que les gustaría, es el wishlist. Entonces es como, bueno, entre no sé cuántas personas tengo que dar la impresión adecuada. Y desgraciadamente, a veces esa impresión sí tiene cierto sesgo de acuerdo a tu orientación o a tu género. Muchas veces con la cuestión de orientación sexual, o sea, no lo dices y ya. El problema es cuando cierta población, el 1% de la población, que es trans y no de forma abierta, se presenta a estos lugares, inmediatamente esta empresa no le conviene tener este tipo de gente aquí, porque una, tiene que capacitar al personal y no me interesa, dos, la gente va a estar como que hablando cualquier cosita, entonces no. Y pues tres, pues ni siquiera yo sé cómo lidiar con esto. Entonces, aunque tenga todas las capacidades, y eso es como de no quiero problemas, mejor voy con un candidato que tal vez no tenga todo lo que tiene esta persona, pero me va a evitar problemas. Entonces, eso es lo principal, que cuando empiezas a mandar currículums y eso, tú esperas como que al menos por estadística, que cierto porcentaje sea de llamadas. Pónganle un 2% del 100%, y dices, no, me está yendo mal. Pero cuando es 0%, después de muchos meses, ya empiezas a notar un sesgo. Ese fue lo principal. Ok, muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a la licenciada Paulina. Ok, bueno, mi
mujer cree que deberíamos como tolerar sus comentarios y sus chistes, ¿no? Que están fuera de lugar, que no deberían de pasar pues, en un ambiente laboral, en un ambiente pues, profesional. Sí, pero la verdad sí como que algo como de sentirme o yo haber notado que me estaban como discriminando para ciertas posiciones, o sea, afortunadamente no me ha pasado, sí, o sea, en mi campo yo siempre he estado en el campo de recursos humanos, sí, entonces pues digo, no me dejarán mentir los que están y las que están aquí, sí, normalmente somos pues mayoría mujeres, ¿no? Pero sin embargo sí me han tocado como que ciertos comentarios de, o sea, bueno, o sea, ya no necesitamos más mujeres, ya somos demasiadas mujeres, ¿no? O sea, hay comentarios que obviamente yo me daba cuenta que los hacían una vez que pues me incorporaba a lo que me incorporé a pues, ciertas empresas, sí, pero, o sea, sí, mi experiencia sí fue muy diferente a la de la. Muchas gracias. Entonces, ahora pasaré con la siguiente pregunta respecto a, con base en su experiencia, ¿cuál es el papel de la capacitación y la sensibilización en la reducción de la discriminación y el sesgo en el entorno laboral? Fundamental, o sea, si lo puedo decir, es sumamente necesario, porque si la persona no conoce, va a juzgar, y ahora sí que lo he visto en muchísimas formas, y pues sí, voy a ventanearme un poquito, porque pues, ¿por qué no? Digamos que la primera impresión que yo doy, la primera, sobre todo desde hace tiempo, ahora sí que me han visto desde hace un año, ya vieron cambios, pero antes me veía de forma más masculina, todavía más. Entonces, lo primero que piensan es un hombre travesti. ¿Y cómo se le ocurre a este hombre travesti venir aquí? Luego de ahí empiezan a irse a la siguiente, es hombre travesti gay, le gustan los hombres, y entonces el mundo patriarcal principalmente, pues ahora sí que no quiero decir dominado por, sino más bien es como que hay un sesgo hacia ciertas conductas masculinas, empieza más que nada a hacer este tipo de deliberaciones, hasta que llegan a conclusiones erróneas, que créanme que les digo, todo eso está mal, ni soy travesti, ni soy hombre, ni soy trans. Entonces, esa es la primera. Siguiente, cuando por ejemplo me ven con mi esposa y mi hija, ahí es donde empiezan a ver como, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasó? Y luego la ven a ella y empiezan de hecho a rechazarla a ella porque piensan que es trans, porque solamente las personas trans pueden estar con personas trans. Entonces empieza a hacerse una serie de como elementos discriminatorios que van mucho más allá de lo que es una persona. Tan fácil es, y se los puedo decir, tan fácil es cuando llego yo con una persona, porque constantemente interactúo con personas, porque pues la cuestión es ser baterista, porque soy conferencista y porque soy maestra, constantemente estoy con personas. Y constantemente estoy diciendo sobre mi existencia, por qué existo y cuál es la razón. Y sí me dedico mucho a la capacitación de estos temas. Y a partir de esa capacitación, es decir, oye, por favor, trátame de esta forma, no soy de esta forma, soy de esta otra, etc. Les cambia el chip de una forma en la que, bueno, hay de todo. Sigue siendo un lugar muy transfóbico, entonces más bien como con respeto de viejitos, hay personas que sí lo aceptan, pero hay personas que no lo entienden y siguen sin entender, y pasa algo curioso, porque en su desconocimiento, como esto es algo que ni siquiera se parece a algo que conocen, no saben cómo discriminar. Entonces como en el plano de primera impresión saben cómo discriminarme, pero una vez que ven todo mi contexto ya no saben cómo discriminarme, no saben, entonces simplemente se alejan. Pero en el momento en el que vuelvo a lo mismo, capacitas sobre el tema, haces que dentro de su cosmogonía piensen que está bien la diversidad y que no les afecta el hecho que exista otra persona diferente a ellos. Y ya, entonces, vuelvo a lo mismo, fundamental, tiene que existir capacitación de estos temas en todo ámbito, sobre todo RH. Sí, es una pregunta. Ok, perfecto. Sí. Aparte de fundamental, pues es
una de las principales cosas a las cuales nos deberíamos dedicar a hacer conciencia, ¿sí?, entre las personas que forman parte, pues, de nuestra organización, ¿sí? O sea, si bien es muy difícil cambiar las creencias de un grupo de personas, tanto como creencias, pues valores, ¿no? O sea, con esto como que con lo que crecieron, que creen que está bien. Sin embargo, es súper importante que nosotros estemos capacitando continuamente a las personas, tanto de ciertos sesgos como en el tema de discriminación, de inclusividad, ¿sí? Normalmente se dice que las personas tienen miedo, le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no?, a lo que no conocemos. Entonces, el punto de estar sensibilizando, ¿sí?, el punto de tener como que cierta exposición a situaciones, ¿sí?, porque a lo mejor nos pueden pasar con mujeres, sobre todo con nuestros colaboradores hombres o nuestros jefes hombres, ¿sí?, tanto, por ejemplo, como en el caso, por ejemplo, pues de Raquel, ¿sí? El punto de estar sensibilizando a las personas, de capacitarlos, hace que tengamos menos comportamientos negativos, ¿sí?, tanto hacia una parte como hacia la otra, incluso también con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí?, de igual manera es importante. Entonces, creo que esa es mi respuesta, es sumamente importante, tanto la sensibilización, como la capacitación. Muchas gracias por esta respuesta a ambas. Y me encantaría pasar con la tercera pregunta respecto a, ¿nos podrían contar alguna de sus experiencias en las que hayan sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de los años que han elaborado? Sí, pero quiero retocar la de hoy. Justamente hoy tuve una nueva. Hay un guardia, no voy a decir el nombre, pero que constantemente ya sabe que yo entro por el TEX de cierta forma, siempre ando en bicicleta. Entonces ya inmediatamente yo voy en la bici y me abre la puerta, y desde una, pues ya sé quién viene, no sé qué. Esta vez no estaba en la puerta, entonces voy, bajo y pues paso la tarjeta para abrirme la puerta. Y una vez que abro la puerta me dice, hola bro, pásale. Y yo así de, bro, ¿en serio? Después de todo este tiempo, después de las capacitaciones que el mismo TEC tiene, y constantemente, o sea, son parte obligatoria para poder estar laborando aquí. Ahí está, para toda, pues sí, toda persona que labora aquí tiene que llevarlo, es obligatorio. Y aún así, no está sucediendo. Entonces, algo está pasando, que son, o no lo vieron y no lo aceptan, pero es indispensable aceptarlo si estás laborando acá. Ahora, ese es un ejemplo en la institución que gana año con año el mejor lugar para trabajar si tú eres una persona LGBT. No sé si han visto ese. Todos los años el TEC está presumiendo eso, que es el mejor lugar para trabajar si tú eres una persona LGBT. Y yo les puedo decir, se lo merece, si es el mejor lugar. Imagínense cómo está allá afuera. Allá afuera es impresionante. Para mi fortuna, tampoco voy a decir que puras cosas malas pasan, tengo ciertos privilegios. Empezando por, tengo un doctorado. No muchas personas trans tienen doctorado. Segundo, tengo una habilidad muy admirada en el mundo musical. Soy muy buena baterista. Entonces, utilizo esos privilegios para tratar de inmunizar esa discriminación. Y yo lo veo muy seguido que si no fuera por esas dos cosas, la gente no sé qué me haría. Voy a decirlo en un ejemplo. Yo estaba, por ejemplo, tratando de entrar a un baño y la persona que cuidaba los baños fue así como de ¿por qué estás entrando a este baño? Como de, cuando realmente el baño la gente nada más va al baño, pero bueno, parece que es un tema muy importante para las personas en general, el seguir sesgando por género. Pero una vez que fui, me subo, o sea, terminé de hacer el baño, empezó el problema, subí a tocar batería, toqué batería, me bajé y básicamente la persona fue entra al baño que quieras. O sea, tú eres una persona admirable, por lo tanto tú haz lo que quieras. Que sería el equivalente a, imagínense chicas, entra Ricky Martin al baño. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a sacar? No. Van a decir, órale, hay una persona aquí importante. Va, tal vez estoy exagerando el nivel de importancia, pero es que sí tenía fotos en el baño y eso. O sea, ese privilegio
hace que no suceda eso. Siguiente privilegio. Mi esposa es una persona que hegemónicamente es muy bella de acuerdo al estándar social. Entonces muchos hombres la consideran muy hermosa. Al verla junto a mí, hacen lo mismo. Dicen, ok, no entiendo qué está pasando, no entiendo qué hace ella con esa persona, pero ya no encuentro formas de discriminación. Pero aún así, escuchas todo lo que sucede atrás. Que viene a mi siguiente. Pues ahora sí que esta es una anécdota, no es mía, es de una persona que quiero mucho, sé lo que está haciendo es tomarse, es para ti. Ella es de las pocas mujeres trans que conozco que tienen cispassing, que significa que no se le ve trans, se ve cis, desde que empezó su transición, o sea, así ha sido. Y últimamente ella me ha estado comentando que gracias a eso ha estado saliendo de la burbuja LGBT en la que normalmente estamos toda persona LGBT, porque ya le empiezan a incluir en ambientes cis-hetero. Y en estos ambientes inmediatamente a ella le empiezan a decir comentarios transfóbicos, no a ella, sino a otras personas. Así dijo, oye, ya viste qué asco, que no sé qué, y ella escucha todo. Y ahí pues lo comenta a las demás, que no escuchamos eso porque no podemos, no aspiramos. Bueno, sí aspiramos, pero no podemos llegar al cispassing. Y no es que queramos ser cis, es más bien que no queremos ser discriminados, por eso lo aspiramos. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de toda esta discriminación de, pues, ¿cuál es la pregunta? Nada más para cerrar, porque ¿alguna experiencia en la que hayas sufrido? Experiencia, sí, ok. Pues una serie de muchas experiencias, y estoy resaltando las que me vinieron a la mente, pero les puedo seguir contando más. Igual esta semana tuve una estafa de una persona que no me quiso dar, no quiso hacer el trato porque yo negué en enviarle luz. Y se quedó pues con las cosas, y es como que digo, no puedo creerlo, o sea, si hubiera sido hombre, habría sido diferente. Y eso es lo que me cala, porque es como de un, y me decía por mensaje privado, yo sé lo que eres, como tratando de amenazarme, y yo yo sé lo que soy mejor que tú, no sé qué tratas de amenazarme. ¿Por qué? Porque parece ser que es muy malo ser trans, muy, muy, muy malo. ¿A qué grado? Una persona alguna vez se me acercó, un fan, a decirme, oye, con todo respeto, sin ofender, ¿eres trans? Yo ¿por qué sería ofensivo? ¿Por qué? Y se queda, no, es que no quiero. ¿Por qué? Me quedé preguntando, ¿por qué es ofensivo? Y se quedó en blanco, porque efectivamente en esta sociedad y en muchas sociedades ser trans es malo. Sé por qué, tiene que ver con pedofilia, pero bueno, ahí termina mi participación. Gracias, Raquel. Maestra Paulina, por favor. Gracias. El tema de la discriminación en el ambiente laboral, o sea, para una mujer bueno, como mujer, o sea, lo que me ha pasado, lo que me ha tocado vivir, principalmente, o sea, uno es el no poder aspirar a mejores puestos. ¿Por qué? Porque luego te vas a embarazar y luego vas a tener hijos y luego ya no va a ser tu prioridad el trabajo. ¿Sí? Siendo, por ejemplo, que pues, a un hombre no es un impedimento, ¿no? El querer avanzar en su trayectoria, ¿sí? En su desarrollo, a lo mejor en aspirar a un mejor puesto. ¿Por qué? Porque el hecho es que luego te vas a casar y luego vas a tener hijos, entonces pues tu prioridad ya no es el trabajo. Y a nosotras sí nos exponen a ese tipo pues, de pensamientos, ¿no? Todavía. Sí, afortunadamente, su generación, la generación de los que nos están viendo, son una generación ya muy despierta, mucho más despierta, y por ejemplo que mi generación y la de Raquel, me imagino que somos más o menos de la misma generación, entonces, o sea, su generación sí tiene esta ventaja, ¿no? Ustedes ya no están como que tan arraigadas con este tipo de pensamiento colectivo que hay. Desafortunadamente todavía hay muchas personas, o sea, afuera, que son mucho mayores que ustedes, sí que sí tienen este pensamiento, ¿va? O sea, llega un punto en el que nos podemos enfrentar a esto que le llaman como que el techo de cristal, ¿no? Donde no es que no tengas las cualidades, sino es que no tengas a lo mejor los requerimientos, la experiencia
oigan, y todo eso, pero pues por el hecho de ser mujer, pues ya no te dejan crecer, ¿no? Y eso es algo, la verdad, demasiado preocupante, ¿sí? Porque, a ver, entiendo que tenemos diferencias físicas, a lo mejor es mucho más fácil, pues para un hombre de misma complexión, como les comentaba el otro día en clase, ¿sí? O sea, levantar un garrafón a que yo, o sea, lo levante, ¿no? Entonces hay cosas físicas que pues no podemos negar, pero en temas de capacidad, en temas de cualidades, ¿sí? En temas, por ejemplo, de desarrollo, de inteligencia, todavía están muchos sesgos que no tienen que ver con esto, ¿sí? Que tienen que ver con cosas de que es que eres mujer. Un ejemplo, oigan, un hombre que sea un hombre de que súper directo, ¿sí? Un hombre que diga las cosas cuando las quiere determinado, pues claro, súper buen líder, ¿no? Y tenemos que todavía muchas personas tenemos o tienen como que este tipo de pensamiento, claro, súper buen líder, una mujer con las mismas características. Desafortunadamente todavía se escuchan mucho los comentarios de ay, súper mandona, está loca, está amargada, no, es súper mala. Todavía creemos que una mujer debe de ser pues apapachadora, consentidora, ¿no? Como que esta idea de maternalista ideal, ¿no? Y muchas veces es que no es así, ¿no? Entonces sí es algo por lo que la verdad todavía tenemos que estar luchando. Sí, a su generación les va a tocar en cierto grado menor, pero todavía les toca, ¿no? Les toca una parte. Entonces, esto, si lo sumas a la, retomando un poquito la pregunta anterior, esto lo sumas a la falta de capacitación, ¿sí? O sea, llegamos en un punto que no podemos avanzar. Bueno, pues muchas gracias. Y con esta pregunta, la siguiente pregunta es, ¿pueden compartir algunos ejemplos de prácticas inclusivas o políticas que hayan encontrado en su trayectoria laboral que hayan tenido un impacto positivo dentro de sus equipos de trabajo o entorno laboral? Tengo que pensarlo. Sí, claro que sí. Bueno, como les comentaba, o sea, mi experiencia es en RH, ¿no? O sea, de hecho las clases que doy están enfocadas a capital humano, recursos humanos, como lo gusten llamar. Entonces, sí, prácticas que yo me he topado, por ejemplo, para eliminar como que esta brecha salarial entre pues, hombres, o sea, mujeres, ¿sí? Entre los géneros, es crear, por ejemplo, es como una, por así explicarse, ya se las han visto de seguro, pero una tipográfica, o sea, rangos de sueldos, ¿sí? Rangos de sueldos definidos no por sexo, ¿sí? O por género, sino rangos de sueldos definidos, uno, por puesto, por conocimientos y por actividades que realizamos. Entonces, a lo mejor yo soy una analista de recursos humanos, ¿sí? Entonces, yo tengo, supongamos, un año de experiencia y tengo licenciatura, ¿sí? A lo mejor mi compañero o mi compañera también es analista de recursos humanos, pero tiene 5 años de experiencia y está cursando una maestría. Ahí sí es algo aplicable que pues la persona ve, ¿sí? Gane más que yo. Pero porque no tiene que ver con sexo o con género, tiene que ver con la experiencia y tiene que ver con el nivel pues, educativo, ¿no? Incluso con las responsabilidades. Esta es una práctica. Otra práctica que se ha estado dando en los últimos años es de que ya en los currículums muchas veces ya no ponen nombre, ¿sí? No se pone nombre, pues ni género, ni sexo, o sea, ni nada. Entonces, por ejemplo, en el caso que me llamo Paulina Hernández, o sea, mi currículum sería P.H. Entonces, me puedo llamar Pedro, me puedo llamar Paulina, me puedo tener cualquier otro nombre, pero la persona que está en mi currículum no sabe cómo me llamo. Eso es algo que ya se está haciendo más en otros países. En México, la verdad, no estamos tan avanzados, pero son iniciativas que se pudieran aplicar. Más común me ha tocado lo de los rangos de salario. Me llama la atención eso de tener que ocultar el nombre para evitar la discriminación. Está muy... O sea, es como estamos hablando de un nivel de no podemos dejar de discriminar, que tenemos que hacer algo. Como, o sea, me llamó la atención que, wow, bueno. Sí, de hecho sí hay una cosa que ya me vino a la mente y después de pensarla. Justamente cuando yo salgo del closet,
porque yo estuve laborando aquí en el TEC antes, durante la transición, y ahorita bueno, todavía sigo, pero ya voy terminando. Y justamente cuando salgo del closet, yo salgo del closet con mi jefe de entonces. Y mi jefe de entonces fue un, ok, o sea, esto que implica, que necesitas, etc. O sea, él bastante, no capacitado como tal, pero sí muy empático. Entonces es una cosa muy bonita, se necesita muchísima empatía, de que no solo somos matrículas, no solo somos una cantidad de habilidades para explotar para un beneficio económico, no, o sea, somos personas. Al final, eso es lo primordial. Luego, después de eso, él lo que hizo fue, bueno, me dijo, ¿qué es lo que quieres que hagas con el equipo de trabajo? Yo dije, no sé si tú les puedes decir, porque yo la verdad me he estado cansando mucho en la división de la familia, todo eso, y es muy cansado. Entonces, él se encargó de dar eso. Y desde ese momento, en ningún momento, ninguno de ese equipo estuvo haciendo misgendering, o sea, todo el tiempo. Con todo y que me presentaba de forma masculina, lo hacía de forma femenina. Porque digo, wow, o sea, es una capacidad que ya tenemos. Podemos ver a una persona y decir, ah, ok, masculino, ver a una persona y decir, ah, es femenino. Se vuelve un poquito difícil con el no binario, lo entiendo, pero en mi caso es fácil, femenino. Y luego después de eso hizo algo bien bonito, fue que convocó a todas las mujeres del Centro de Tecnología y hizo una reunión así por Zoom, porque pues todavía estamos en pandemia. Y fue de uno que a partir de ahora esta persona va a ser llamada de esta forma, quiere que sea de esta forma femenina y va a empezar a usar los baños de mujeres. O sea, esto es algo así porque así son las reglas del TEC, así son las cosas así, y hay alguna objeción y no hubo objeción en ese momento. Ya después 2 o 3 personitas escribieron una carta de que estaban en contra de que yo usara baños de mujeres. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que sí hubo un intento de implementación y aquí lo que veo es que la diferencia de jerarquía ayuda mucho a eso. Y yo también lo he visto, por ejemplo, con mi esposa. En el momento en el que alguien llega y me empieza a decir, voy a poner 2 casos, estoy yo sola tocando batería y se acerca un fan y me empieza a decir, eres el mejor baterista que he visto, wow, compadre, me encantas, y yo le corrijo, normalmente lo que sucede es que reaccionas de forma agresiva, diciendo, pues te estoy alabando, o sea, te estoy diciendo bien, o sea, que te admiro y todo, cabrón, y es de eso también, o sea, ese no es el punto es el otro. Y por el otro lado, cuando otra persona, que por diferencia de jerarquía, en el caso de mi esposa ya tiene más jerarquía social, por así decirlo, pasa lo mismo, y ella llega y los interrumpe y les dice, ella es mujer, dile en femenino y todo, le hacen caso, porque no lo estoy pidiendo yo. Entonces, sí es muy importante que esta implementación para ayudar en la inclusión venga desde lugares que no son como autopercibidas. Es decir, si yo les empiezo a decir, oye, la comunidad no binaria quiere pues inclusión, el resto de la población va a decir, pues son tonterías. Pero si llega alguien con, digamos, poder jerárquico y pide que por favor esa comunidad no sea discriminada, se le hace más caso. Entonces, ahí está, esa es la forma de implementación que sí viví. Ok, muchas gracias. Y ahora continuaremos con las preguntas enfocadas para cada uno de los panelistas, para las cuales tendremos un rango máximo de 5 o 7 minutillos para responder cada una. Y en esta ocasión comenzaremos con la maestra Paulina. Respecto a, en su experiencia laboral, ¿cómo ha vivido la diferencia salarial y oportunidades en puestos de altos mandos? Mira, cuando es muy difícil saber y aceptar y resignarte a que una persona que tiene tu mismo puesto está teniendo un salario diferente, ¿no? Volvemos mismas cualidades, experiencia, etcétera, y simplemente lo que es diferente pues es que la otra persona, en mi caso, pues es un hombre, ¿no? Entonces es muy difícil, es algo sumamente frustrante. Porque no encuentras el porqué de que, oye, es que, ¿por qué? O sea, te creo si me dices, tiene
¿sí? O sea, tiene otra cosa que tú no tienes, es por eso que tiene este sueldo, ¿va? Entonces, a mí, o sea, personalmente sí me ha pasado ese tipo de situaciones, ¿sí? En el que pues mi compañero hombre supo que ganaba más que yo, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, para empezar, digamos que normalmente en las empresas este tema de salarios pues es confidencial, ¿no? Y con lo que se excusan muchas empresas es que puede crear conflictos. Pues claro que puede crear conflictos este tipo de prácticas. Si le estás pagando a mi compañero hombre que tenga las mismas cualidades, sí, o sea, el 30% más que yo, o sea, no es una diferencia significante, o sea, insignificante, perdón, es una diferencia muy grande. Va, entonces, mi actuar en aquel entonces, pues sí, fue como junta con mi jefa en aquel entonces era mujer, ¿va? Junta con mi jefa y de que, oye, o sea, quiero un aumento, ¿va? Y fue como bueno, pues es que justifícame por qué te lo mereces y estoy, o sea, hay muchas trabas que la verdad, o sea, ella también pues, era mujer. Ella también era mujer, o sea, ella también había pasado por lo que yo he pasado. La verdad es que no es algo poco común que ocurra, ¿sí? Entonces, es algo más o menos común, sobre todo en aquellos años, ¿sí? Entonces, sí fue como que sentí demasiadas trabas. O sea, fui con este chavo y le dije que, oye, ¿qué hiciste para que te dieran ese sueldo? Y me dijo, pues nada, o sea, cuando entré me lo dieron, de que, ok. Dije, yo le pregunté como para saber de todo lo que hiciste tú que yo también pueda hacer, ¿sabes? Y le digo de que, oye, es que qué onda, o sea, tú ganas tanto, yo estoy ganando esto. Y me dijo, ¿y por qué ganas menos? Y yo, pues yo también quiero saber y nadie me está dando respuesta, ¿va? Entonces fue un va y viene de información con mi jefa de aquel entonces, o sea, que sí fue bueno, o sea, ¿sabes qué? En este lugar no me valoran. O sea, si creen que yo tengo menos valor, o sea, que mi compañero, o sea, pues que se queden con su pensamiento retrógrado, o sea, sorry, pero yo no me siento cómoda, no me siento feliz. ¿Qué va a pasar el día de mañana donde los dos estemos aspirando a una posición más alta? ¿A quién se la van a dar? ¿Por quién se van a ir si en esta posición básica, entry level, ¿sí? Él está teniendo ya preferencias y están teniendo preferencias, está teniendo un trato preferente? Entonces, o sea, muchas veces yo estoy de acuerdo que no es culpa, o sea, de la persona, ¿no?, que está recibiendo el trato. Por ejemplo, en mi ejemplo, este chico, pues él no tenía la culpa de que le dieran un salario más alto realmente, ¿sí? La culpa fue de quienes decidieron darle ese salario, que eso también nos habla mucho de la cultura de una empresa, ¿va? O sea, como mujer sí es un poquito frustrante el tratar de cambiar una cultura que no va a cambiar, ¿sí? Porque a lo mejor los directivos, los dueños, etcétera, o sea, tienen esta forma de pensar. Entonces, en mi caso lo que yo hice sí fue retirarme, ya llegué a otro lugar, he estado trabajando en mis diferentes empleos, ahora tuve capacitaciones, consultoría, etcétera, ¿sí? En tratar de cambiar este tipo de mentalidad, en hacer planes, ¿sí? En hacer cierto tipo de estrategias para que ya no ocurran. Y ojalá vean, y la verdad es que su generación, que pues todavía la mayoría son estudiantes, ¿sí? Ojalá les toque en menos grado, y les va a tocar en menos grado que pues a nuestra generación, no como Raquel y a la mía, pero sí es bastante frustrante y te sientes, o sea, pues qué te digo, o sea, es un coraje, tristeza, impotencia, o sea, es muchas cosas. Sí. Y también la siguiente pregunta es para ti también. ¿Qué medidas creéis que la empresa puede tomar para crear un ambiente laboral más inclusivo y eliminar esta, pues, imparidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos implementar? Retomando la pregunta 1, principalmente capacitación. ¿Sí? Es capacitación, es capacitar a las personas. Muchas veces las personas ya tenemos conciencia de ciertos comportamientos, de ciertos sesgos que tenemos, ¿sí? Pero es importante poderlo distribuir a nivel empresa,
Entonces, ¿cómo sé? A lo mejor el director, por ejemplo, tiene ciertos sesgos, hace ciertos comportamientos, etcétera, y sabe que los hace, pero no ha tomado conciencia de que están mal. Entonces, muchas veces las personas sí tienen disponibilidad y disposición pues, de cambiar, ¿no? Pero es importante nosotros poderlos implementar, nosotros el estar conscientes, el estar capacitados, ¿sí? Para poder enseñar a los demás y poder guiar a los demás, ¿va? Entonces, otra de las prácticas que podemos hacer, por ejemplo, en el tema de capacitaciones, o sea, es esto, ¿sí? En el tema, por ejemplo, de atracción de talento. En atracción de talento es muy común, vean, que cuando ya hay un equipo muy grande, por ejemplo, de hombres, quieran incorporar a una mujer. Y al contrario también, ¿no? Muchas veces cuando ya hay un equipo muy grande de mujeres, queremos incorporar a un hombre pues para darle como que algo de balance. Sí, yo recomendaría, o yo lo que creo que se debería de hacer es, uno, no esperar a que se lleguen a ese punto de somos 90% de un sexo y 10% del otro, sino que tratar de mantener como que un balance del principio y realmente guiarnos en las cualidades, conocimientos, experiencia, etcétera, de las personas que vamos a traer. ¿Sí? O sea, si a lo mejor tenemos a puras mujeres que cumplen con el perfil y no nos estamos guiando por ya necesito una mujer, entonces voy a contratar mujer, o sea, no guiarnos por esa parte, ¿va? En el tema, por ejemplo, de salarios, en el tema de compensación, sí sería importante crear un plan, tener una estructura pues fundamentada y, claro, adecuarnos al mercado, pero que no se pueda mover en el hecho de, yo creo que tú te mereces más, ¿sí? O en cosas subjetivas, o sea, ser meramente objetivos, ¿no? En esta parte. Y es súper importante también en la comunicación, la cultura. Se les juro que miles de veces he escuchado tipos de estos luego chistes machistas, ¿no? O sea, y que te los hacen enfrente, o sea, te los hacen enfrente y te dicen de que, oye, que tienen común, uno súper típico y que he escuchado miles de veces, de que, oye, ¿sabes qué tienen en común? De que las mujeres y las lavadoras, pues que nada más sirven para estar lavando, para estar en la casa, ¿no? Entonces, la verdad, cuando les hagan este tipo de comentarios, o sea, la verdad, pueden desarmar a las personas que se los hacen súper fácil, ¿sí? Pregúntenles de que, oye, no te entendí, ¿cómo? O sea, es que no entiendo qué tienen en común. Entonces, al momento que ellos se traten de explicar su lógica, ¿sí? Es súper incómodo porque ellos mismos saben que está mal. Y es algo, no tienen que ser groseros o groseras, pero se vuelven incómodos. Pero a ver, si vamos a estar incómodos, no voy a estar incómoda yo sola. O sea, disculpa, pero no voy a estar incómoda yo sola, vamos a estar incómodos los dos, ¿va? Por otro lado, o sea, este es un tipo de comentarios. También hay comentarios que luego que de repente hacen, y esto sí me ha tocado acá en el TEC, o sea, con otro hombre, vamos a decirlo, o sea, mucho mayor que yo, o sea, sí me dijo de que, pues es que pues la maestra guapa. O sea, era un comentario, ni siquiera estamos hablando de nada relacionado, sí, o sea, pero, o sea, primero sí fue como un procesar, ¿qué me está diciendo este señor? No, porque pues es incómodo, y yo así de que, ¿qué me está diciendo este señor? Y luego le dije, ¿cómo? No te escuché. Y ya me dijo de que no, nada, no sé qué, que tus alumnos saben hablarme, y yo de que, sí, de seguro sí, y le dije, pero no habías dicho algo, porque escuché que habías dicho algo, pero no te entendí. Pues no dije nada. Entonces vuelvo a lo mismo ya. No voy a estar incómoda yo sola por el hecho de que tú estés haciendo comentarios fuera del lugar. O sea, no se dejen, no se dejen, pero la verdad es que vean también, todos sabemos lo que estamos diciendo cuando lo decimos, ¿no? Entonces, si la otra parte no puede controlar lo que dice, pues sorry, o sea, yo no puedo controlar el estar incómoda y no quiero ser la única incómoda en esa situación, no voy a permitirme ser la víctima, ¿no? De ese tipo de comentarios, de ese tipo de pensamiento, que no está bien. Muchísimas gracias, maestra Paulina. Y ahora nos dirigimos con la doctora Raquel respecto a las preguntas. Y la primera pregunta para usted va:
¿Ha identificado actitudes hostiles o diferentes al momento de una entrevista laboral por el hecho de pertenecer y apoyar a la comunidad queer? Bueno, está un poquito difícil responder esta pregunta porque no he llegado al punto de la entrevista. O sea, como lo mencioné en las... O sea, simplemente no llego. Pero puedo cambiar esto mismo para hacerlo de situaciones incómodas. Hostiles, actitudes hostiles, incómodas dentro de un... Sí, voy a hablarlo, por ejemplo, de otro ambiente laboral, que es la cuestión pues, en la música. Que nada más para explicar un poquito cómo están las situaciones. México es el segundo país de los más transfóbicos y misóginos que hay. El segundo en transfeminicidios. Y en feminicidios también está altísimo. Nuevo León es de los más altos a nivel México. Y el ambiente en el que me muevo de rock es extremadamente misógino y machista, que es el rock. Es generalmente puros hombres. Y si hay alguna mujer, normalmente se le hace así como que toca feo, o no toca tan bien como un hombre porque es mujer. O sea, de ahí viene como todo eso. Entonces, imagínense en qué situación estoy. Luego, en esa situación, cosas hostiles que dicen todo el tiempo, pues es el referirse a mí en masculino. Y es un sesgo muy interesante, porque yo entiendo, por ejemplo, el año pasado, que pudiera haber, o hace 2 años, que pudo haber sido común, es que la verdad no sé cómo leerte. O sea, dices, ok, personas woke preguntan, pero la mayoría de la gente no lo es. Y ahí lo puedo entender, porque me pasaba tanto con hombres como con mujeres que no sabían. Pero este año es claro que el 99% de las mujeres se refieren a mí en automático como mujer, y el 99% de los hombres en automático como hombre. Y hubo uno en particular que sí fue bastante... dos cosas hostiles. O sea, yo estaba en un ambiente con, digamos, la élite de los músicos de covers. O sea, ya dije, wow, ya por fin estoy con la élite, ya llegué a cierto nivel. Y ahí pues estábamos como que platicando y todo. Y hubo uno que fue así como que, oiga, esta canción quién se la sabe, que no sé qué. Y fue, yo me la sé, pues a ver, tócala. Toqué la canción y luego se quedó así, oye, tocas bien padre. Wow, o sea, no podía creerlo, en serio, cuando necesito baterista, porque el mío es muy bueno, pero cuando necesite te voy a llamar a ti que no sé qué. Ya estaba ebrio. Llegué a ese centro y me dice, oye, la verdad, yo no sé, o sea, cuando te dije, yo no sé si eres hombre o mujer. Y la verdad, carnal, no me importa. O sea, tú tocas bien padre, que no sé carnal. Entonces, y me empieza a tratar como hombre. No importa cuánto me puedan decir ella, no importa cuánto me puedan decir en femenino, el trato es muy notorio. Las personas tratan a las mujeres de cierta forma, tratan a los hombres de cierta forma y tratan a las personas queer de otra forma, completamente así. Y hubo uno que de hecho éramos como 4 chicas en ese ambiente, que las otras 3 que estaban presenciando se quedaron paralizadas porque dijeron, no sé qué acabo de presenciar. Entonces llegó el dueño del lugar, se acerca conmigo con esta mirada, chicas, ¿saben cuál es esa mirada, verdad? Esta mirada que dices, tú no me estás viendo como una persona, sino como un objeto. Y una vez que se acerca, me empieza a hablar en masculino. Y me empieza a decir, carnal, qué chingón tocas, en serio, desde la primera vez que te vi, wow. Y luego agarra su palma completa y me empieza a pegar acá, fuertemente, pero no en la zona de, como normalmente sería como que a un hombre o en la espalda, fue directamente en el seno. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer? Sí, esa es la cara de un ¿por qué hizo eso? No es la primera vez que me pasa, y lo he estado pensando por qué es. Él estaba tratando de descubrir si eran de verdad, pero no me puede ver como mujer, entonces necesita hacerlo de una forma que no vaya en contra de su orientación y poder descubrir quién soy en vez de preguntar directamente. Entonces, a esos niveles de hostilidad estoy hablando. Y en metaleros, no, hombres. Cada vez que tenemos evento y sé que hay en Café Iguana un evento de metaleros, digo, qué miedo. Qué miedo, porque siempre pasa algo con los eventos metaleros. Con los otros eventos no, simplemente no. Afortunadamente, de hecho hice un experimento, no les voy a contar en qué consiste el experimento.
pero solo tuve validación femenina, ni una sola validación masculina. ¿Por qué? Tienen miedo. Tienen miedo de aceptar que soy mujer, tienen miedo. Entonces, la forma en la que yo le explico de por qué, por ejemplo, siempre está la pregunta de ¿por qué a la gente le importa tanto lo que haga una persona queer? ¿Por qué le importa tanto? Y es más que nada por el sistema en el que estamos, está en el libro, en el que nuestra definición de persona está más ligada a lo que nos gusta que a lo que somos. Por ejemplo, el gay, la lesbiana, realmente importa más lo que le gusta. Entonces, cuando una persona cis hetero, hombre generalmente, se acerca a una persona, descubre que es trans, el hecho que esa persona sea trans hace cuestionar su identidad por medio de su orientación. Por lo tanto, la existencia de una persona cambia la identidad de acuerdo a las definiciones que tenemos hoy en día. Y por eso les afecta. No pueden aceptar que yo sea una mujer. Nunca dije cis, trans tampoco, pero bueno, ese es otro tema. Porque el hecho de aceptarlo es de alguna forma aceptar algo bien triste que existe en el patriarcado. Las mujeres o son para casarse o son para coger. No pueden ser amigas, no son amigas. Entonces, en el momento en el que aceptan que yo soy mujer, o aceptan que se querrían casar conmigo o querrían tener relaciones conmigo. Y ese no lo van a aceptar nunca. Ah, bueno, debajo del agua sí. Debajo del agua sí. Sí, ya me ha pasado. Wow, qué locura escucharte, es maravilloso siempre escucharte, Raquel. No se la lengua. Me encanta, a regreso. Wow. La siguiente pregunta es, como parte de la comunidad queer, ¿cuáles consideras que son los próximos pasos clave para promover esta inclusión e igualdad para estas personas pertenecientes a la comunidad queer en el ámbito laboral y educativo también? Compren mi libro. No, hablando en serio, va para allá. O sea, yo, gracias a la serie de privilegios y características que tengo, siento que es como de hecho, como dice el TEC, de una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque para mi fortuna desgracia, yo soy una persona queer que no se lleva con personas queer. Yo constantemente estoy con personas cis hetero, casi todo el tiempo. Entonces eso me hace que yo esté como cómoda en ambientes hostiles. Eso es algo importante. 2, tengo un background en biotecnología hasta el nivel doctorado, entiendo la cuestión biológica y normalmente la biología es el argumento que usan para quitar toda la cuestión trans, no binaria, etc. 3, yo pertenezco dentro de muchas letras de la comunidad LGBT, una de ellas es la no binaria. Hace 2 meses fui la persona, sin querer, fui la primera persona de Puebla en hacer el cambio de género a no binario. ¿Cómo supe? Porque llegó la persona, pues, del juzgado y se tomó una foto conmigo y a mi arte y fue, es la primera persona, y yo así de, ay no. ¿Quieres saber por qué di ay no? Porque es punta de flecha. Mi culpa está detenido hasta que lo resuelvan, porque nadie sabe qué hacer, porque apenas soy la primera persona que lo pide. Entonces dije, rayos, creí que no iba a ser la primera, pero bueno. Entonces, al pertenecer también a esta comunidad y al entenderla, también me da como que este privilegio de ok, tengo esta información. 3, aparentemente soy bastante entretenida, entonces las personas ponen atención a las palabras que digo por eso. Y me gusta, bueno, 4, me gusta estar en un escenario. Vean, doy clases, doy conferencias y estoy tocando batería en un foro. Entonces me gusta estar en público mostrando todo esto. Y bueno, ya juntando todo esto, estoy realmente creando este libro, que es nada más como un manual de difusión. Es decir, para que cualquier persona lo pueda leer y pueda entender todo esto. Y sí tengo también por si te interesa, una forma de capacitar sobre este tema. Entonces, al final, toda esta pregunta se resuelve en ¿se necesita capacitación? Desgraciadamente no hay mucha capacitación del tema, porque hay muchos temas que no se tocan
y uno como que realmente inclusivo, yo lo he buscado años, no existe, entonces yo lo creo. Entonces, cuando quieran, podemos hablar al respecto. Muchísimas gracias, Raquel, y pues qué orgullo que se espera de muchas cosas. Ok, ahora tenemos dos preguntas para ambas, entonces si quieres empezamos contigo, Raquel, ya que traes el micrófono. ¿Qué consejos nos pudieran compartir para dar visibilidad a su grupo? Mujeres o personas con discapacidad, con neurodiversidad, personas pertenecientes a la comunidad queer, etc. Lo que me viene a la mente es algo súper básico que lo vemos en muchísimos lugares y eso puede ayudar muchísimo como que a ampliar la idea de que existe, por ejemplo, todas estas diversidades en la comunidad LGBTQ y las mujeres. Cuando estén haciendo así como cualquier tipo de registro, ya sea como de currículum, oye, pon tus datos, nombre, dirección, etc. Cuando va el apartado de género, ahí estaría muy bien poder poner como que la diversidad, que en este caso yo les puedo decir, adelantándome, poner un rubro que sea hombre, otro mujer, otro a género, no pongan no binario, ya luego les diré por qué. Luego van a poner otro que sea por género y entonces no género. Y con esos 5 estamos cubriendo absolutamente todo. Y algo también muy importante, que no sean casillas exclusivas, es decir, esos de, puse hombre y solo hombre y ya. No, o sea, si tú pones hombre, que puedas poner mujer también, o que puedas poner 3, o que puedas poner los 5, bueno, que ya después veríamos por qué no se pueden poner los 5, pero con esas 5 ya estamos cubriendo absolutamente todas las diversidades posibles y sin llegar a la confusión no binaria que generalmente se usa de burla y por eso no se ponen otros, pero otros sigue siendo como un no me importa, es una minoría, bye. Pero si empiezas a poner como hombre, mujer, a género, pues madre, podría ser bueno, y los otros 2 ya se vuelve como un mira, constantemente lo estoy viendo, pues me da curiosidad, ¿cómo que hay más? No entiendo. Y la base de toda forma de quitar la discriminación sí viene con la parte de la capacitación y todo, pero si a la persona no le importa, no va a poner atención. Entonces, ¿qué necesita? Curiosidad. Simplemente el decir curiosidad. ¿Y cómo podemos tener curiosidad? Y yo se los puedo decir desde mi privilegio visible. Visibilidad. Entonces, al final es como de mira, ahí tenemos una persona claramente visible que es parte de la comunidad, pero no sé qué sea, porque le pregunto. Tener esta cultura de preguntar. Y algo que también me gusta mucho decir en discursos es, porque dicen, no, es que es muchísima información, y digo, sí, es muchísima información, muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben cómo funciona la electricidad? Es una minoría de personas. Entonces, quienes realmente se tienen que preocupar por eso son electricistas, electricidad, ingenieros eléctricos, ese sector. Al final, lo único que necesitan saber es cómo aprender a apagar la luz y a quién llamar si sucede algo. Lo mismo es la cuestión de género. No todas las personas necesitan saber todo, absolutamente todo de género. Solo las personas que van a estudiar, etc. ¿Qué es lo único que necesitan saber? Que cada vez que conozcan a una persona le pregunten ¿cómo me dirijo a ti? Sin importar lo que sea, porque también está el otro lado de las personas trans, que también tienen sus cosas, que empiezan a decir es que yo quiero que asuman, que no pregunten, es de no, todos tienen que preguntar. Pero tienen que preguntar de una forma en la que no ofendería a la hegemonía. Si yo llego con cualquier hombre cis hetero le digo, ¿cómo me refiero a ti? Va a entender, apodo, lo que quiera entender. Pero si se lo pregunta a una persona LGBTQ, va a entender pronombres, va a entender otra cosa y va a dar esa información. Y es la misma pregunta para cada persona. ¿Cómo me refiero a ti? Es lo único que hay que preguntar. Muy bien, perfecto. También nos podrías contestar esa pregunta también, maestra Paulina, por favor. Claro que sí. ¿Qué consejos
Sí, ¿qué consejos nos pudieras compartir para dar visibilidad a tu grupo pues, de mujeres, como ese empoderamiento laboral que tanto se necesita hoy en día? Okay. Bueno, lo que yo les podría recomendar, ¿vale? Pues, mi experiencia, etcétera. Uno, o sea, sería que tratemos de justificar, o sea, nuestras respuestas, ¿vale? Tratemos de, no de que nos estemos justificando ante todo el mundo, sí, pero, o sea, dar un porqué de las cosas, ¿va? O sea, por ejemplo, me ha tocado escuchar a compañeras y yo anteriormente lo usaba también cuando pido algo, o sea, pedirlo de que, sí, claro que sí, ¿por qué? Porque sí o porque quiero, sí, o sea, normalmente ese tipo de respuestas pues no son muy aceptadas, ¿va? Entonces, pues dar como que ciertos fundamentos, si es algo laboral, pues ciertos fundamentos a lo mejor, o sea, ya sea porque van acorde a la ley, ¿sí? O ¿por qué? Porque, bueno, nosotros ya tenemos el conocimiento de que funcionan, ¿sí? Esta manera. No me refiero a justificación, de andarnos justificando y pidiendo perdón ante el mundo, no, sino cuando queremos implementar algo, el traer una nueva idea, tener como que cierto respaldo, ¿va? No, ¿por qué? Porque yo creo que sí, o sea, esta parte no. En el tema de la negociación, estadísticamente las mujeres negociamos menos que los hombres, ¿va? Entonces yo les recomendaría negocien sin miedo y sin pena. O sea, lo peor que puede pasar es que nos digan que no, les digan que no, ¿va? En el hecho, por ejemplo, de salarios, en el hecho, por ejemplo, de estar negociando prestaciones, o sea, mañana que estemos buscando trabajo, ¿sí? O sea, negocien todo, ¿sí? Tomemos conciencia de que somos sumamente valiosas y son empresas las que nos quieren dar como que cierto trabajo, ciertos puestos pues, a nosotros, ¿va? Creo que sería lo principal, sí, o sea, otro consejo, como les comentaba hace ratito, no se dejen, oigan. Comentarios siempre va a haber y la verdad es que personas que no les gira más rápido el hámster en la cabeza, o sea, también, ¿no? Desafortunadamente, pero no se dejen, o sea, no se dejen, la verdad es que traten de luchar pues por lo que quieren conseguir, traten de lucharlo, no dejen que un comentario fuera de lugar las detenga, o las detenga del todo. Sí, entonces esos serían como que creo que los principales consejos. Ok. Y con esta siguiente pregunta podemos empezar también contigo. ¿Qué recomendaciones tienes para las personas y organizaciones que desean apoyar a quienes han experimentado esta discriminación y violencia en ambientes laborales? Sí, para que pensemos. ¿Es para quién? Para la... Recomendaciones para las personas y organizaciones que desean apoyar y comenzar a implementar esta... Pero que sintieron discriminación las personas y organizaciones. Ok. Bueno, vuelvo a lo mismo. Lo principal es dar visibilidad. Por ejemplo, aquí en el TEC tenemos esto del ethos, que la verdad pues es una herramienta anónima, muy bonita, en la que puedes alzar la voz. Y muchas veces vamos con esta idea de que, bueno, una de dos, o no la conocemos o creemos que no funciona, porque este mismo sistema ya lo hemos visto a lo largo de muchos años. Es como, pues, ¿para qué me quejo? O peor, oye, me quejo y me pueden despedir, me pueden no sé qué cosa, que sí pasa. Pero aquí la cosa es que su vida vale más que su vida misma. El hecho que ustedes estén haciendo algo afecta a otras personas. Y eso es algo que a mí me costó mucho el trabajo entender hasta llegar a este punto. Porque literalmente el hecho que yo esté caminando aquí en el TEC, ya le estoy cambiando la vida a alguien. Ya me pasó. Que llegan alumnos, se acercan conmigo y salen del proceso conmigo. Así de, oye, estoy así, pero no lo puedo hacer por mi familia, etc. ¿Qué hago? Y ya les aconsejo. Entonces es lo mismo, ustedes el alzar la voz, sea lo que sea que sientan que sea injusto, tienen que, como dijo ella, tienen que negociar, tienen que alzar la voz. Entonces, yo sé que, por ejemplo, está la cuestión de, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, es una forma de alzar la voz.
Sin embargo, esa misma marcha ya está muy, ¿cómo decirlo? Ya se espera que va a pasar. Entonces ya se está volviendo un poquito teatro. Y desgraciadamente cuando ya no se vuelve teatro ya es como, pues es lo que sigue. Igual, el mes del Pride ya es teatro, ya no se está alzando. Como por ejemplo, hay una comunidad que se llama la Casa Trans, que constantemente está teniendo este tipo de rechazo hasta de la misma comunidad LGBT. Y alzan la voz y no son tan escuchadas porque justamente son puras prostitutas trans. O sea, por su misma, ¿cómo se dice? Situación jerárquica social, no se les escucha, porque incluso ahora sí que, como dicen hasta el perro, dentro de perros hay castas, algo así dice la frase. Soy malísima para las frases. Pero a mí me encanta que ellas siempre están luchando. De hecho, en una de esas, pues yo me fui con ellas, y claro que me trataron como prostituta, pero yo estaba ahí apoyando a lo mismo, es que tiene que haber visibilidad. Yo creo muchísimo en que si no se habla de un problema, si no se ve el problema, la gente se va a hacer de la vista gorda. Y me encantó, por ejemplo, lo que dijiste sobre incomodar a la gente. Ese es el punto. ¿Para qué son las marchas? ¿Para qué es estar gritando? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Es incomodar, pero tenemos que incomodar de una forma en la que hayan soluciones. Y en este caso, la forma de incomodar sería, por ejemplo, como lo he visto a lo largo de estos últimos 2 meses, que han habido 2 artistas rockeros muy famosos, uno de ellos Alice Cooper, que empieza a decir cosas transfóbicas e inmediatamente las empresas patrocinadoras de maquillaje, por ejemplo, cortaron las negociaciones, o sea, tal cual. La gente dejó de comprarles y este tipo de cosas funcionan. Porque desgraciadamente la única forma en la que una empresa entiende es cuando le hacen la madre económicamente. Y bueno, si queremos destruir, ya estoy incluyendo acá, pero si queremos modificar el patriarcado, minimizarlo, pues ya saben cómo, incomodando. Muchas gracias. Sí. ¿Qué recomendaciones tienes para las personas y organizaciones que desean apoyar a quienes han experimentado discriminación y violencia? Volviendo un poco al punto anterior, creo que más que nada va en la capacitación, ¿sí? O sea, hay muchas empresas que sí se dicen de que claro, apoyamos el acoso, etcétera, pero al momento de llevarlo a la práctica, pues la verdad es que no pasa. Pues siempre hay ciertos sesgos de que, oye, claro, o sea, tenemos, por ejemplo, un gerente que andaba acusando a cualquier persona que se le pusiera enfrente, ¿sí? Y al momento de tomar acciones, pues es que es muy buen gerente, no lo podemos correr, entonces, pues mejor se van las personas que se quejaron. Entonces, evitar totalmente este tipo de prácticas, ¿sí? O sea, tomar conciencia de que, pues, o sea, sí, claro, o sea, todos nos podemos equivocar, por supuesto, pero hay errores que no podemos pasar por alto, ¿no? Entonces es este tipo, en el caso, por ejemplo, de que una persona, una mujer, pues, sea víctima de alguna situación en la empresa, o sea, nosotros actuar como personas que tenemos cierta responsabilidad, como personas que tenemos cierto poder dentro de la organización, o sea, actuar al respecto, ¿no? Creo que acá sí entra mucho, por ejemplo, la parte de tanto personas, o sea, de la comunidad, como mujeres, como personas que tienen algún tipo de discapacidad, de que sentir que tienen un respaldo, ¿sí? Y no necesariamente cuando les pase algo y levanten la voz les va a pasar algo malo o las consecuencias malas van a ser en contra de nosotros, ¿no? Sin tener este respaldo, pero que este respaldo también sea coherente, ¿no? Para nosotros o para estos grupos que somos normalmente, pues, tratados diferente, ¿no? Entonces creo que esta sería una parte, y el hecho, por ejemplo, de cuando identificamos un tipo de violencia, un evento que pasó de violencia, de acoso, o sea, etcétera, aparte, o sea, dar el apoyo, pero no revictimizar a la víctima,
sí, o sea, darles, pues claro, o sea, el apoyo, pero no en un punto de que, y es que, ¿qué estabas haciendo tú cuando el gerente te acosó? ¿Qué traías puesto? O sea, ¿cómo era tu ropa, no? O sea, esta parte tratar de eliminarla, sí, o sea, como les comentaba, creo que viene mucho de la capacitación, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con decirle que, oye, pero es que no es mi trabajo andar enseñando por el mundo a la gente, o sea, de acuerdo, va, pero hay personas que quieren hacerlo y que a lo mejor no tienen las herramientas o no han sabido cómo acercarse, ¿no? Como que a tomar ese tipo de conciencia. Sí, aparte como empresas sí tenemos la responsabilidad de crear nuestra cultura organizacional. Entonces, si en mi cultura organizacional no está permitido, por ejemplo, el acoso, es muy difícil que las personas que sienten que pueden hacerlo lo hagan, ¿no? Con el hecho de la discriminación. Creo que va muy relacionado, ¿no? Si no es que prácticamente es la misma. Entonces sí, yo recomendaría un uso coherente, apoyar como que a las víctimas, o sea, o a estos grupos que luego nos pueden afectar de manera muy fácil sin consecuencias. Tener un plan para hacerlo, cómo hacerlo, oigan, cómo se debe de actuar en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, un plan preventivo y pues obviamente correctivo antes de que pase y ya cuando está pasando. Creo que me relaciona por eso. Me gustaría agregar algo más, porque no hemos estado hablando de, por ejemplo, la cuestión de discriminación por discapacidad, que eso es algo que pues estaría muy padre tener a alguien. Y más o menos yo puedo estar ahí, más o menos, porque yo soy una persona neurodivergente. Y bueno, esta palabra ya se está como que usando mucho y pierde luego el significado. Pero muchas veces lo que pudiera ser como tal una empresa para también incluir a las personas que son tienen algún tipo de discapacidad motriz, auditiva, visual o de procesamiento de datos, que es en mi caso. Bueno, en mi caso no es como tal una desventaja, tengo ciertas ventajas, pero por ejemplo los sonidos muy fuertes irónicamente me paralizan. Digo irónicamente porque toco batería, pero toco con tapones. Entonces, lo mismo me ha pasado, por ejemplo, acá, que entrar a ciertas máquinas allá en el centro de tecnología hacían tanto ruido que me paralizaba y no podía pensar, etc. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? No podía usar tapones porque me estaban dando capacitación en línea y no podía escuchar ni siquiera el micrófono. Era una cosa súper estresante, pero a lo que voy con todo eso, quitando lo que yo viví. Muchas veces pensamos que una persona discapacitada es una persona que no puede hacer lo que yo hago, pero es exactamente lo mismo que decir, oye, ustedes no pueden volar. ¿Son discapacitados? Técnicamente sí, porque no pueden volar, pero más bien es como el ambiente donde estamos es lo que nos hace discapacitados o no. En el caso, por ejemplo, de mi neurodivergencia, si yo estoy en un ambiente callado, no tengo como tal esa desventaja. Si alguien, por ejemplo, tiene rampas para que pueda entrar en una silla de ruedas, no está en desventaja. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es cambiar el ambiente, no a la persona. Entonces, organizaciones que se enfoquen un poquito más a no tanto cambiar la mentalidad de las personas, sino tal cual, esta persona necesita llegar a este lugar, ¿cómo le hace? Déjame observo, vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema. Oye, esta persona no puede ver, no puede escuchar, pero tiene otras habilidades. ¿Saben lo bueno que son los ojos en manualidades? Son de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y bueno, pues el típico que sabemos, que hasta hay un superhéroe del Lego. Los ciegos pues son buenísimos escuchando cosas. Entonces es aprovechar esas superventajas que tienen para justamente los puestos de trabajo necesarios. O sea, imagínense todas las manualidades que pueden hacer los sordos, en verdad. Y luego no se distraen con ningún sonido, a diferencia de otras. Entonces, una aportación extra para una persona que nos tuvo acá. Sí, muchísimas gracias. Y antes de dar por finalizado este panel, tenemos algunos minutitos para que el público haga preguntas a nuestros panelistas. Y pues sí, está el Open Mic. ¿Tienen alguna pregunta para Raquel, para Pablo? Sí. Bueno,
Una de las primeras preguntas que se nos hicieron es para ambas. ¿Cómo acercarnos a líderes que promueven conductas organizacionales excluyentes? Perdón, ¿cómo acercarnos? Sí, ¿Para qué es el acercamiento? ¿Para hacerlo cambiar de opinión? ¿Para qué? ¿Sabes? Sí, como tal, hacia un ambiente excluyente. ¿Cómo acercarnos a los líderes que están promoviendo estas conductas excluyentes? De decir, excluir tanto a mujeres como a personas de la comunidad queer, como a personas con discapacidad. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos para poder cambiar, trabajar con esto? Mira, normalmente, o sea, en general, ¿no? Los seres humanos, cuando tenemos cierta lógica detrás de nuestras acciones es porque creemos que estamos bien, ¿no? O sea, normalmente los seres humanos creemos que nosotros estamos bien y que piense diferente a mí está mal. Entonces, mi recomendación sería acercarnos, uno, o sea, no necesariamente diciéndole estás mal, pero sí probando el por qué estás mal. ¿Sí? Por ejemplo, si te dicen de que, oye, no, es que yo no contrato mujeres para ser gerentes, puede ser una respuesta, ¿no? Que esta persona tenga, de que, oye, beneficios de que las mujeres, o sea, sean gerentes. Mira, nos estamos perdiendo de esto, nuestro costo de oportunidad es esto. Sí, o sea, presentar datos, hace ratito hablaba de esto, presentar datos, ¿sí? Es muy difícil, como les comentaba, cambiar como que el centro, ¿no? de nuestras creencias, pero sí, con datos, haciendo lo que es mejor para la organización, es como un poco más fácil, ¿va? Es un poco difícil, por ejemplo, si la persona, supongamos que es un gerente, hombre heterosexual, o sea, blanco, y todos los beneficios que le podamos otorgar a una persona, ¿sí? O todas las ventajas, por así decirlo, si tiene el pensamiento de que las mujeres a los 40 ya no deberíamos estar trabajando porque tenemos hijos o porque vamos a renunciar, porque vamos a tener hijos y nos vamos a casar y nuestro esposo luego ya no nos va a dejar trabajar y él es el proveedor, entonces nosotros nada más somos, pues, como comentaba Raquel hace rato, pues para tener hijos y tener una familia. Entonces, si yo, por ejemplo, llego y me dice que, oye, es que tú luego te casas, o sea, te vas, ¿sí? Oye, no es cierto, o sea, o mira los ejemplos de X, Y, Z personas, ¿va? O sea, dar datos duros, sí, es lo que yo recomendaría. Y cuando los datos duros no funcionan, tenemos que apelar a los sentimientos. ¿Por qué? Porque al final, aunque digamos que somos seres racionales, realmente no. Somos seres sentimentales que utilizamos la razón para justificar nuestros sentimientos. Así es, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y les voy a decir dos anécdotas de qué sucedió. La primera fue aquí, no voy a decir exactamente dónde en el TEC, pero sucedió en el TEC, en el que había un líder que se organizaba con cierto grupo de alumnos para hablar mal de específicamente aquí. Y lo que sucedió, o sea, obviamente yo en mi burbuja, yo no me enteré de eso hasta que otras personas me lo hicieron saber. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que habían dos personas que inmediatamente que empezaba a hacer eso, decían, yo no voy a participar en esto. O sea, es como directamente lo rechazan, se salen de la junta, etc. Que se vea de forma muy notoria que están en contra. Cuando ustedes se quedan en silencio, como hay varios mensajes que están por ahí en todo el campus, si hay un tipo de abuso y ustedes no hablan al respecto, son parte del problema. Y es lo mismo, están viendo eso e inmediatamente hacer escándalo de yo no voy a participar en esto y se van. Y de alguna forma incomodan. Ahora, la segunda anécdota les va a ayudar a saber qué tanta es la importancia de la unión. Pues sí fue más personal de la musical. Hace varios ayeres estábamos en un carro cuando éramos puros hombres, y había uno en particular que le encantaba pues, a mujeres en el carro. Ya saben, bajar el vidrio, chiflarles y cualquier cosa. Llegó a ser tan incómodo que todos los demás de la banda empezamos a verlo de forma fea, así como de un güey, ¿por qué estás haciendo eso? En serio. Y lo dejó de hacer. Lo dejó de hacer porque en su grupito ya no era aceptable. Y lo que más queremos los humanos, y puede ir con cualquier grupito, es aceptación del grupo.
si en tu grupo tú empiezas a ser discriminado, empiezas a decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Para eso sirve el bullying. Digo, no estoy a favor del bullying, pero para eso sirve. Para hacerle notar a otras personas de forma emocional que lo que están haciendo está mal, de acuerdo a los criterios de la sociedad. Entonces, pueden hacer el mismo bullying sobre eso. Se juntan varios y ven y dicen, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Entonces, en el primer ejemplo, imagínense qué hubiera pasado si absolutamente todos los alumnos que estaban ahí se paran y se van y dejan al líder solo. ¿Quién es la persona que está mal emocionalmente? El líder. Entonces, en este momento, este rechazo que sentimos de nuestro grupo es lo que nos hace cambiar. Si no funciona, obviamente, los datos, porque aquí estoy hablando de algo muy drástico, la verdad, pero es para complementar la respuesta. Voy a hacer otro comentario. Es que a lo mejor solo muy fría mi respuesta, ¿ya? Pero, a ver, lo de los sentimientos, o sea, a ver, claro, o sea, de que, oye, es que me hace sentir mal que no quieras que una mujer crezca dentro de tu empresa. Sí, claro, oye, pero luego, ¿qué más? O sea, es que creo que sí tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de una persona que promueve ser excluyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy con un líder que por alguna razón no quiere que las mujeres crezcan y le digo que, oye, es que, o sea, me siento mal porque no quieres que crezca en tu empresa, ¿creen que le va a dar relevancia a mis sentimientos? No. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si le digo que, oye, me siento mal? Aparte, acuérdate que cuando un empleado no es feliz, es menos, o sea, se siente menos motivado, por lo tanto la motivación tiene que ver con desempeño, ¿no? O sea, con otras cosas. Es cuando les digo, hagan uso de la teoría, o sea, lo que ya conocemos, hagan uso de eso, o sea, no tengan miedo a aplicarlo. No es que no importen los sentimientos, sí, pero darle una razón más, o sea, darle una razón más, porque estamos hablando de personas que, o sea, a nuestro grupo, o sea, hombres, mujeres que tenemos algún tipo de discapacidad, etcétera, ya tienen una preconcepción de que no somos relevantes, ¿va? Entonces, no hay que dejarnos y hay que proporcionar información, hay que dar información, o sea, claro, datos duros, claro, sentimientos y claro, versión, o sea, teórica, ¿no? Esta parte. Solo aclarar una cosa, no me refería a los sentimientos propios, sino a apelar a los sentimientos de la persona. O sea, como tal, modificar el ambiente para que la persona se sienta incómoda, porque no importa qué tan racional pueda llegar a ser esta persona, estas situaciones sociales son ubicuas, a todos los humanos nos afectan. Entonces, más que nada me refería a eso, no va a mostrar los sentimientos, porque claramente si tú muestras sentimientos, y más en esta sociedad patriarcal y siendo mujer, menos te van a decir histérica, hasta una histerectomía, que de ahí viene la palabra. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, aquí en el live tenemos una pregunta para cada una. La primera es para Raquel, dice, ¿la violencia o discriminación, teniendo en cuenta que has hablado por parte de los hombres, la has sufrido por parte de mujeres también? Sí, la he recibido de todo ámbito. O sea, aquí no... Es algo muy curioso porque la cuestión de género, desde el punto de vista como tal, como que en la teoría, es así como que las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. Pero lo que el colectivo piensa es esto, hay hombres, mujeres, los trans y los hombres trans no existen. O sea, están completamente invisibilizados. Y a las mujeres trans le dicen los trans, o sea, entonces es un tercer género. Entonces, y esta discriminación sí ha sido de todo ámbito, lo cual sí lo he sentido más de hombres, pero también lo he sentido más de mujeres y también de personas trans, porque les recuerdo, soy persona no binaria. Entonces, todo grupito discrimina siempre y cuando no cumplas las reglas de tu cámara de eco. Toda cámara de eco es esta situación como zona de confort, o lo que, no sé en Estados Unidos cómo lo llaman, zona segura o algo así. Como la comfort zone, es muy bonita, pero cuando pasas demasiado tiempo en una cámara de eco, te empiezas a perpetuar tus propias ideas, empiezas a poner reglas de qué sí es y qué no es, y entonces empiezas a discriminar a otras personas hacia abajo. Siempre es hacia abajo, hacia abajo.
y hasta abajo, esto es broma, pero hasta abajo están los burros. Entonces siempre van a ver que va a haber, no, pero es que no, al menos no soy, al menos no soy, al menos no soy. Y tristemente los burros van hasta abajo. Y por eso ahorita toda la controversialidad de la transespecie y transedad. Que eso es otra temita. No vamos a ese tema. Entonces, no sé, respondí la pregunta muy bien. Sí, muchas gracias. Y para Pau dice, ¿crees que incluir a los hombres en los planes para dar igualdad a las mujeres es esencial o solo es lucha por parte de las mujeres? No, definitivamente creo, o sea, sí es más de nosotras, sí, pero definitivamente sí creo que es importante incluir a los hombres, sobre todo en el tema de que se puedan sensibilizar, ¿no? En el tema de sensibilizarlos un poco más. Entonces creo que al hacerlos partícipes de, por ejemplo, de crear un plan de inclusión, sí, o sea, ven las cosas desde otra perspectiva, aparte que no es algo que se les impone, ¿vale? Normalmente cuando nos tratan de imponer algo creamos cierta resistencia, luego ya lo aceptamos, pero al principio hay cierta resistencia. Entonces si los hacemos parte de, se puede haber menos resistencia de parte de ellos, ¿no? Pero, ¿Puedo complementar? Claro. Sí. Esto lo voy a hacer desde otra perspectiva. Es la perspectiva masculina y desgraciadamente el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Y dentro de esta afección viene muy notoriamente con un fenómeno que está sucediendo ahorita, que se llama la soledad masculina. Esta soledad masculina se debe a que, como se está tratando de romper el machismo, hay una como que no se sabe ahora qué es lo que tienen que hacer los hombres. Dicen, es que mira, si hago esto, me van a tachar de tal, o me van a tachar de tal, entonces no hay como tal un apoyo y no saben hacia dónde ir. Porque dicen, lo que me enseñaron está mal, pero no hay una alternativa. Como tal, todo está girando en torno a la corrección de que el patriarcado está mal. Entonces, ¿qué es lo que está creando eso? Que se están agrupando en ciertas cámaras de eco que son muy peligrosas, que son los famosos pills. Blue pill, red pill y black pill. Y black pill, dentro de esos tenemos a MGTOW y tenemos a los incels. Y los incels son extremadamente misóginos y matan mujeres por esa misma misoginia. Muy conocidos en Canadá. En Canadá, un lugar donde dicen, no, pues está el tercer mundo y todo, pero... Entonces, es muy importante incluirlos, pero desde el punto de vista no como... Oye, tú también tienes que luchar por el feminismo, sino más bien como uno que nota que el feminismo no está en contra de ti, está en contra de lo que te está haciendo a ti el patriarcado. El patriarcado te está moviendo ideas que no son correctas, entonces tú estás viviendo una vida muy estereotípica, con reglas nada flexibles, porque a diferencia de las mujeres y personas queer, podemos ser como queramos. Pero el hombre, si se sale tantito de lo que está establecido, o es gay, o es lo que sea, entonces lo tienen más, no se puede salir. Por eso muchos hombres se parecen, porque no se les permite ser diferentes a lo que el patriarcado les dice. Entonces, el dar como que un foro donde puedan realmente expresar quiénes son, sin estos prejuicios de que lo que tú eres está mal, puede ayudar muchísimo a que, bueno, sean también escuchados y ayuden también a destruir el patriarcado que le está haciendo daño a todo el mundo, no solo a las mujeres. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, pues es para ambas, pero como la cuestión de, ahorita se está viendo mucho la inclusión y luego se dice que sí, inclusión forzada o a veces es más bien, a mi parecer, como inclusión fingida, de, mira, tenemos 50% de mujeres en la empresa y que son los puestos operativos nada más, o incluso teniendo una mujer líder, no se promueven los derechos de la mujer. ¿Cómo podemos notar cuando una inclusión es genuina y es en torno a la justicia y cuando simplemente es como por dar una apariencia, por una reputación de la empresa? Bueno, con respecto a eso, vamos a pensar que es un proceso. Como tal, no podemos llegar y decir, oigan, el patriarcado existe, entonces a partir de mañana necesitamos 50-50.
porque históricamente no se les ha dado la oportunidad a las mujeres y personas LGBT a demostrar que sí se puede llegar a esta proporción que es natural. Entonces, lo que se tiene que hacer es forzar en un inicio. De hecho, Mariana, que escribió un libro de el ABC del género, aquí el TEC, ella menciona mucho esto, que primero tenemos que hacerlo forzado para forzar la visibilidad, para que eventualmente este esfuerzo se vuelva natural. ¿Cómo podemos notarlo? Tan fácil. Cuando el género es todavía importante para el desarrollo de una historia, el desarrollo de algo, todavía está forzado. Pero si de repente es como por ejemplo, una película, dices, mira, es completamente irrelevante si es mujer, si es no binaria, si es a género, si es lo que sea, entonces estamos hablando de una buena inclusión. Porque, tristemente, el género no importa. O sea, sí importa, pero no importa. Entonces, darle tanta importancia, sí es importante porque es parte de la identidad. Pero, al final, si nos quitamos todas las etiquetas, nos quitamos todas las habilidades, somos personas. Y estas personas, nos vamos a la Constitución, el artículo 1 dice eso. Simplemente somos personas por nacer. Entonces se nos olvida eso, pero nos encanta etiquetar a poco, ¿no? Entonces, al final es necesario porque la gente no quiere, y de hecho se ve, por ejemplo, que sale por la sirenita de color negro, y dice, no, ¿dónde está mi sirenita hegemónica, por favor? Y luego que están dando, es parte de la reparación. Yo creo que sí es importante, y si no les gusta esta otra sirenita, solo se están peleando historias, no están dañando las infancias de nadie. Pero eventualmente va a llegar un punto, porque ya se ven las nuevas generaciones, que ni siquiera lo notan. No sé si recuerden la primera vez que vieron un comentario racista en su vida, y nunca lo voy a olvidar. Fue de mi madre. Madre, una especialista racista, me encantas. Yo estaba jugando en estaba en una granja, yo soy de Puebla, entonces estaba ahí en Cholula, entre dos granjas. Jugaba fútbol con los niños que estaban ahí y todo, y de repente ella me dijo, no me gusta que te juntes con ellos. Digo, ¿por qué? ¿Juegan bien? ¿cuál es la razón? No me tratan mal, etcétera. No sé qué dice, es que son de otra clase, son de otra familia, como dando a entender, ya no te puedes juntar con ellos. Y fue la primera vez que entendí el racismo, pero no lo entendí hasta después. Luego estuvo bien hermoso, dato curioso, luego yo anduve con una rumana y se le volteó, dijo, no, ya, porque ella creía que era y no es de lo peor con lo que andaba, entonces ya se calmó un poquito su racismo, ahora es más bien clasismo, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Madre, te amo. Ok, creo que sí, es un tema como un poquito difícil, ¿no? Saber cuándo es inclusión como forzada, sí, de que, o cuándo son como que meramente las intenciones puras, ¿no? Por así decirlo. Es un poquito difícil. Yo, personalmente, yo como me doy cuenta de esto es, si hacen un ejemplo de lo que están promoviendo. Por ejemplo, en el tema de si vas a pedir trabajo en un lugar y luego empiezan luego con oye, es que claro que sí, porque mira, nosotros aquí tenemos el 30% de mujeres, entonces nuestra mesa directiva hay 2 mujeres. Entonces, siento que en estos casos, personalmente a mí se me hace sí, y en esos casos es como que, tienes a las personas, en este caso a las mujeres ahí, para poder levantarte el cuello de que como empresa tienes y eres inclusiva, ¿va? Creo que esa información debe llegar a un punto en el que es irrelevante. Si sale en alguna plática o de que tú preguntas de que, ¿cuáles son mis oportunidades de crecimiento, aquí? Y que te digan de que, pues mira, la verdad es que aquí, no sé, a ser directora, ahorita tenemos 5 directoras que empezaron en tu mismo puesto y ahora son directoras. Si se da de manera como orgánica, por así decirlo, siento que es cuando no lo hacen como para levantarse el cuello
Y cuando te están como que bombardeando con esa información constantemente, a mi parecer es cuando es un poco más de lo hacemos para poder decir que lo hacemos, personalmente. Bueno, pues, creo que ya fueron las preguntas de nuestro público, las cuales fueron súper bien respondidas, entonces muchas gracias. Y para finalizar, tenemos como última pregunta para cerrar ya con este gran panel. ¿Qué recomendaciones le darían a los estudiantes de la carrera de licenciatura en Desarrollo del Talento y Cultura Organizacional para disminuir justamente esta brecha laboral? Pocas palabras. La diversidad existe en todo ambiente, en la biología. Es lo que hace que evolucionen las cosas. ¿Por qué el COVID estuvo tanto tiempo? Porque había muchas variantes y una pegó, muchas variantes y una pegó, y así fue. En todos los ámbitos donde estamos, pensamos que hay una de dos sopas, y es el sesgo que más nos ha costado trabajo y más nos ha costado guerras, que es la falsa dicotomía. Creer que solamente tienes una de dos sopas. Y realmente no. Es muchísimas más opciones. Entonces, cada vez que ustedes conozcan a alguien, no traten de darse cuenta de este sesgo que todo el mundo tiene, de falsa dicotomía, de un amigo, enemigo, blanco, negro. Generalmente somos grises. Entonces, dentro de esos grises como sus colores, traten de ver a la persona así. Porque si empiezan a verlo como de los dos extremos, mira, es un hombre, no, pues es patriarcal, es etcétera, que no sé, o sea, y le tiras más a la etiqueta que a la persona. Y del otro lado igual, si mujer, es que seguro, bla. Es más bien como uno que las etiquetas nos ayudan a saber, pues, cómo referirnos a las personas, cómo mejorar la comunicación, en vez de estar dando detalles de todo lo que es tu vida cada vez que conoces a alguien. Para eso son las etiquetas, pero no para que la etiqueta sea más importante que la persona. Creo que voy a un poquito retomar mi respuesta anterior de tomar conciencia. Sí, o sea, generacionalmente hablando de su generación, es una generación muy padre. O sea, ustedes están súper despiertos, súper despiertas. Sí, normalmente su generación se caracteriza por no estar conformes, o sea, por luchar por lo que quieren, o sea, por hacer valer sus puntos, ¿no? Entonces, todas estas características que tienen buenas, o sea, su generación, digo, también hay una que otra mala, pero como todas las generaciones, como todos, entonces, hacer uso de esas características que tienen, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, seguir luchando, ¿por qué? Por hacer la brecha salarial, por ejemplo, menor, sí, es algo que pues el día de mañana les va a tocar a ustedes. Sí, en el caso, por ejemplo, lo he visto con mis alumnos, o sea, hombres, este grupo es la primera vez que me toca que somos más mujeres que hombres, normalmente siempre es al revés, sí, pero el hecho de escucharlos hablar, el saber lo que piensan, el cómo se expresan, de qué quieren en un futuro, etcétera, es una mentalidad sumamente diferente a la que tenía, por ejemplo, mi generación o la generación X. No, o sea, ustedes sí están como que más involucrados, entonces yo les recomendaría, uno, no se dejen influenciar por otro tipo de generaciones, otro tipo de pensamientos, o sea, sigan luchando por lo que quieren, y hay que tomar conciencia también, pues, un poquito de nuestras debilidades, ¿no? Si yo sé a lo mejor que una de mis debilidades es que, pues, yo realmente sí creo que las mujeres deben de ganar menos que yo, ¿sí? O sea, hacer un poquito de conciencia, tratar de estarnos capacitando, o sea, al respecto, creo que es una parte muy importante, pero generacionalmente hablando, la verdad es que yo creo que haciendo, o sea, poniendo en práctica o haciendo uso de esas características super padres que tienen ustedes, o sea, pueden llegar muy lejos y pueden hacer muchos cambios muy buenos. Muchísimas gracias. Y para dar por finalizado este panel, queremos agradecer a nuestros dos panelistas por su gran participación y por tomarse el tiempo de venir el día de hoy. Antes de que se vayan, queremos entregarles un diploma a cada una de ustedes en reconocimiento de que tuvieron la oportunidad de venir aquí. Y pues muchas gracias a todos y a todas por haber asistido, a los chicos y las chicas que están en
en el live. Muchas gracias, se va a quedar ahí en la página de Enlazando para que lo quieran ver. Y pues mil gracias por también sumarse al cambio de organizaciones mucho más incluyentes. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí están nuestros